Hoy voy a hacer dos retratos de dos músicos, Billie Eilish y Elton John. Los voy a hacer con fuego, con la técnica del fuego. Como les mostré en otro video hace un tiempo, que se los voy a dejar por acá arriba también en la descripción, para que vean bien todo el proceso técnico en el cual dibujo con una vela sobre el papel. Y estos dos retratos los hago porque muchas veces hay imponderables cuando uno está en medio del proceso artístico, cuando uno está realizando una obra. Lo que quiero mostrar es cómo se corrigen estas cosas, cómo se pueden aprovechar a favor. En este caso, el retrato de Billie Eilish me quedó más o menos como esperaba, pero el retrato de Elton John no. Y bueno, lo tuve que trabajar encima como para obtener un resultado y no perder lo que había hecho hasta ese momento. Bueno, ahora les voy a mostrar en qué consiste. ¿Qué significa dibujar con fuego, pintar con fuego? Digamos que sobre la superficie de un papel, con la llama de una vela, tocando apenas el papel, uno va logrando ciertas manchas con el propio hollín de la llama, con el propio fuego. Se logran manchas grisáceas, manchas negras. No hay mucho dominio de esta técnica, por supuesto. Entonces, lo que hice en este caso es realizar dos stencil. ¿Qué son los stencil? Son calados sobre una cartulina. Agujereo ciertas zonas y en esos agujeros de la cartulina es donde va a actuar el fuego contra el soporte que está detrás. En este caso va a ser un papel. Acá tengo las cartulinas preparadas con los dibujos ya realizados encima, donde marco las zonas que voy a calar más o menos. Me va haciendo fotos, por supuesto, para hacer esto. Una foto de Billie Eilish y otra de Elton John, de la época de los inicios de Elton John, cuando era muy joven. Y lo primero que hago con un cúter común y corriente, es comenzar el calado. Voy quitando las zonas donde después con el fuego quiero que queden oscuras. Lo que hago con el calado es quitar la cartulina, realizar el agujero donde quiero que haya sombra, donde quiero que haya oscuridad. Este es uno de los pasos tal vez donde uno tiene que tener más concentración y paciencia porque lleva cierto tiempo. Es simplemente ir calando, ir agujereando las zonas donde uno necesita y nada más. Así es como va quedando el rostro de Billie Eilish. Ya acá se puede ver, más o menos se la puede reconocer, incluso con el calado mismo. Este stencil, este calado también se puede utilizar para pintar encima. Digamos, uno lo apoya, pinta con acrílico u otro material, otra pintura, y va a quedar, por supuesto, la pintura dentro de las zonas del calado y se va a reconocer a la persona y después se puede trabajar encima. Antes de empezar con la vela, lo que voy a hacer es calar el retrato, esta imagen de Elton John. Realizo el mismo procedimiento con un cúter, con paciencia, de a poco. Voy calando las zonas donde necesito que queden oscuras. Tal vez el error que cometí, que después me di cuenta, es que esta imagen del Elton John está muy contrastada, tiene mucha sombra. Y el calado lo hice bastante grande. Digamos que la parte de los ojos y de los lentes me quedaron zonas tal vez muy finas, muy pequeñas de la cartulina. Y hay otras zonas donde quité demasiada cartulina, donde este calado, este agujero me quedó demasiado intenso. Entonces tuve que ir con mucho fuego, dejarlo mucho tiempo. Y por momentos, bueno, la cartulina se me empezó a quemar. Pero bueno, es ahí lo interesante, el desafío de ver cómo uno puede corregir ese error o el resultado que se va obteniendo que escapa a nuestro control casi siempre. Así que bueno, ya arranco a encender la vela. Es una vela común y corriente colocada sobre un plato.
Esta técnica se trabaja al revés, no de arriba para abajo, sino que se coloca el soporte por encima y la vela por abajo, por supuesto porque el fuego va hacia arriba, y es así como uno va a ir dibujando. Así como les estoy mostrando, arranco con el retrato de Billie Eilish y voy de a poco, como ven, acerco y alejo la vela. No la dejo mucho tiempo, solo unos segundos o fracciones de segundos, porque si no se prende fuego. O sea, la cartulina o cierto sector del papel pueden encenderse, que se apaga enseguida, no es que va a ser un desastre. Simplemente soplándolo se apaga, pero lo que no quiero es que se me prenda fuego el stencil y que se me deforme el stencil, como después van a ver que me sucedió con el tonchón. Así que voy así de a poco, voy y vengo con el fuego, voy viendo que el fuego interactúe en el calado. Hay calados que son finos, entonces tengo que prestar atención a que el fuego penetre en ese calado como para que se note después en las partes donde necesito ciertas líneas finas. Así voy sobre la boca, sobre los ojos, digamos que los ojos es la parte más importante donde tengo más cuidado, y así lo voy construyendo. Es también un trabajo de paciencia, de mucha concentración, de tener mucho cuidado. Entonces lo que hago es preparar el soporte, en este caso un papel blanco, lo coloco sobre una superficie rígida para poder manipularla en alto, para que el fuego vaya por debajo. Sobre este papel, este soporte, coloco el calado, también lo pego con una cinta en la posición donde quiero que quede el dibujo final. Y bueno, lo que hago ahora para ver cómo quedó, acá veo el calado todo manchado con el fuego, con el hollín de la llama de la vela. Retiro el calado y me aparece el dibujo sobre el papel. Y en el caso de Billie Eilish quedo muy satisfecho, digamos que es lo que buscaba. Como les decía al principio, ven, el fuego realiza ciertas veladuras, ciertas marcas, texturas, también diferentes valores entre grises más intensos, más altos, más bajos. Diría que me quedó mejor de lo que esperaba, casi sin quererlo. Entonces, bueno, lo segundo que hago es pasar al retrato del Elton John. Hago lo mismo, coloco el papel blanco sobre el soporte rígido, coloco el calado sobre el papel blanco en la posición que quiero y comienzo a trabajar con el fuego. Y acá es donde tengo que ir mucho con la llama porque hay ciertas zonas caladas grandes, entonces para que el fuego cubra toda esa zona lo tengo que dejar a veces más tiempo del requerido, y ciertas zonas finas están muy delicadas y de hecho en ciertos momentos se me prende fuego un poco el calado y lo tengo que ir apagando. Lo que pasa es que iba trabajando, estaba concentrado en otra cosa, estaba concentrado en que marque la llama, en el dibujo, en lo que quería lograr, y no me estaba dando cuenta que se me estaba prendiendo fuego. Cuando me di cuenta ya parte del calado había desaparecido. Recién ahí lo apagué. Acá ven cómo me quedó totalmente carbonizada una parte de la cartulina. Y bueno, cuando retiro el calado, lo que veo, bueno, que me quedaron ciertas manchas no buscadas. La parte donde se me prendió fuego acá me tomó con una tonalidad más rojiza, más ocre. Sobre todo en la parte arriba de los ojos, arriba de los lentes, sobre la ceja, se me manchó por demás. La parte de la boca, incluso la base de la nariz, me quedó bien. Es la parte de los ojos, un poco la parte de arriba, que un poco, bueno, el fuego hizo lo suyo. Y bueno, tengo que trabajar con eso, tengo que ver cómo lo corrijo, cómo puedo hacer que juegue a mi favor todo esto. El hollín que marca el papel es muy delicado, o sea, si uno le pasa el dedo por encima, un trapo, prácticamente que desaparece. Yo lo que hago cuando quiero que se fije es una laca en aerosol para fijar la carbonilla, se utiliza sobre todo para la carbonilla, pero en este caso también me sirve para el fuego. No te digo que va a quedar perfecto, que uno puede raspar encima y va a quedar inalterable, pero fija bastante de modo de poder trabajar encima. En el caso, volviendo al retrato de Billie Eilish, lo que voy a hacer es trabajar un poquito los ojos con un lápiz negro, de modo que también me quede con la misma tonalidad que el fuego. Voy trabajando ciertos detalles del ojo que está más iluminado, incluso del otro ojo. En un inicio pensaba hacer también la parte del pelo, trabajarla tal vez con tinta y lavandina. Pensaba construir la cabeza en su totalidad como la veía en la foto, pero me gustó cómo quedó. Me gustó cómo está sugerido el rostro, cómo la cabeza no se ve, pero uno automáticamente puede construir el resto. Así que trabajo los ojos, que es tal vez lo más interesante, lo más importante del rostro de esta cantante. Estos ojos muy claros, muy intensos. Así que simplemente hice hincapié en eso, simplemente detallé eso. Como trabajo puede parecer simple, pero es bastante difícil. Digamos que tuve la suerte de que me quedó de entrada con el fuego y me contuve para trabajar por demás. En este caso no, me contuve porque me parece que funcionaba de esta manera.
Y en el caso del tonchón con tinta lo que hice fue construir el fondo para también lograr la silueta de la cabeza. En este caso sí, quería que se note la silueta de la cabeza con un color claro, con el blanco propio del papel, pero lo que hice fue construir la silueta, digamos el contorno de la cabeza con tinta estilográfica para después diluirla en ciertas zonas con lavandina. Aparte la lavandina me da este efecto un poco ocre con la tinta estilográfica que se asemeja a la parte quemada que había logrado con la vela, sin querer. Lo que hice, bueno, trabajar un poco los ojos también con el lápiz negro, pero después me pareció que el fuego, esta mancha con el hollín de la vela, me pareció que era excesivo en ciertas zonas, así que lo que hice es trabajar con acrílico blanco. Empecé a tapar, empecé a quitar donde estaba la sombra que no correspondía, donde veía que había demasiada sombra. Le empecé a dar ciertas luces a los lentes, al ojo que se ve, hay un ojo que lo dejo en sombra. También un poco la nariz, parte del rostro, sobre la boca, digamos que con acrílico lo fui construyendo donde necesitaba. No le hice demasiadas modificaciones, digamos que el fuego quedó como estaba. Pensé que me iba a llevar más trabajo, pero con poco lo pude ir resolviendo y creo que se reconoce lo que era el joven Elton John. Y estos son los dos retratos juntos. Les muestro esto porque también quería que vieran lo que sucede muchas veces utilizando un mismo material, con una misma técnica, con un mismo proceso, cómo los resultados a veces cambian. Yo pensaba hacer el mismo proceso en ambos retratos, pero obtuve resultados totalmente diferentes. Y bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado. Como siempre, por favor suscríbanse, que me ayuda muchísimo. Es gratis el botón rojo acá abajo. Y si quieren donar para ayudarme económicamente con el dinero que puedan, les dejo los links en la descripción en el primer mensaje de Cafecito para Argentina. Y para quienes no estén en Argentina, les dejo el link de PayPal. Les mando un abrazo enorme y será hasta el próximo video. Chau.